Más de 767 días tuvieron que transcurrir en Honduras para que más de 1 millón de estudiantes regresaran a las aulas de aprendizaje, esto de manera presencial. Sin embargo, anteriormente, las clases fueron virtuales y de manera semipresencial a causa de la pandemia del COVID-19. Pero desde el 18 de abril se instruyó desde la Secretaría de Educación a los docentes presentarse a laborar a los centros educativos. Los maestros y padres de familia han atendido el llamado, pero piden que se invierta en la infraestructura escolar. La instrucción se dio pese a que no existe una planificación de reestructuración y remodelación de más de 22.000 escuelas y colegios, donde un poco más de 60.000 docentes imparten clases. Y es que entre los primeros obstáculos que encontraron los maestros y padres de familia es que no era conveniente regresar a clases después de un feriado de Semana Santa. En un recorrido por varios centros educativos en la capital Tegucigalpa, entre otros lugares del país, varios enviados de Proceso Digital constataron el estado en que se encuentran actualmente los centros escolares. Además, recolectaron reacciones de padres de familia, maestros y autoridades para conocer qué piensan sobre el retorno a clases presenciales. Ninguna de las instituciones educativas está en óptimas condiciones para el regreso seguro a clases. Algunas de ellas están en circunstancias aceptables y otras lamentables. Lo que sí es cierto es que todas urgen de intervención inmediata a manera de atender no solo el deterioro que generó el confinamiento por el COVID-19, sino los innumerables problemas persistentes históricamente. Regularmente, según cifras oficiales, cada año más de 2 millones de estudiantes se venían matriculando en Honduras. Sin embargo, un informe presentado recientemente por la Asociación para una Sociedad Más Justa, junto a organizaciones de sociedad civil y la academia, revelaron que 1.1 millones de estudiantes quedaron excluidos del sistema educativo este año. Por su parte, la Secretaría de Educación asegura que hasta el momento la matrícula de estudiantes a nivel nacional asciende a 1.7 millones. El proceso para estudiar sigue abierto, mientras una parte de los estudiantes está por terminar el primer parcial en la mayoría de centros educativos, mientras la meta es un poco más de 2.3 millones para este año. Los maestros y padres de familia no son indiferentes a la idea de regresar a las aulas de clase. Por el contrario, consideran que es el momento de hacerlo, pero ante ello siguen haciendo campañas para terminar con la deserción estudiantil, sin dejar de alzar la voz hacia las autoridades para que promuevan inversiones en las destruidas escuelas del país. Los centros educativos tienen evidentes dificultades con el agua potable, electrificación, vigilancia, aseo, sistema hidrosanitario, infraestructura, mobiliario y el material de bioseguridad. Pero además la inmunización contra el COVID-19 sigue siendo otro inconveniente para el regreso seguro a clases, ya que es un tema de debate porque aún hay padres de familia que niegan a que sus hijos se puedan vacunar contra el mortal virus. Los colegios capitalinos, Instituto Técnico Honduras, Instituto Central Vicente Cáceres, el Instituto Gubernamental España Jesús Millaselva y el Instituto República de Francia exteriorizan extremos respecto a condiciones. Todos en distintas situaciones deben atender el llamado en medio de carencias estructurales y sobre todo sanitarias. Maestros comentaron a Proceso Digital que es usual que en los centros educativos no haya agua potable. Además, Internet y el mobiliario sigue siendo insuficiente y deficiente. A todo esto, el aseo y la vigilancia de las escuelas son financiadas por las asociaciones de padres de familias. El vital líquido llega a través de carros cisternas, propiedad de la Alcaldía Municipal del Distrito Central.
Los sanitarios, gimnasios, espacios de formación y recreación, cerrados por casi 2 años, fueron invadidos por la maleza y se convirtieron en nido de animales que, aunque siguen siendo sometidos a extensas jornadas de limpieza y desinfección, aún quedan rastros del vacío al que estuvieron expuestos en toda la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19. Además, la llegada de la época de invierno es otro problema para los centros educativos del país. Unos por no contar con un buen drenaje para las aguas lluvias y otros por tener techos defectuosos. Es imperioso creer que si en la ciudad más importante del país la crisis está muy marcada en las escuelas, entonces, ¿qué será de los centros educativos del interior de Honduras, las que de verdad sufrieron la agresividad de las tormentas tropicales ETA y IOTA? Las clases semipresenciales dieron inicio aun cuando no habían condiciones de salubridad en los centros de aprendizaje. Los alumnos fueron divididos en 2 grupos para asistir una semana de por medio a la escuela o al colegio. Los días que no se presentan están conectados vía internet. Además, no hay recreo ni consumo de alimentos en las casetas como parte de una medida de prevención. Los maestros exigen usar la mascarilla y gel antibacterial, además distanciamiento social. No más de 15 alumnos pueden ingresar al aula de clase y cada hora después de cada clase, los niños y jóvenes tienen un espacio libre para salir del aula y liberarse un poco del cubrebocas, siempre bajo vigilancia docente para evitar contacto entre sí, aunque por momentos es inevitable. Hay centros educativos como el Central Vicente Cáceres que sirvieron como centros de vacunación para el COVID-19, también como albergues cuando los fenómenos tropicales ETA y IOTA golpearon con intensidad a la nación. En igual situación se encuentra el Jesús Millaselva, donde se instaló uno de los centros de triaje más concurridos de la capital hondureña. Los directores de estos centros escolares buscan por diversos lados gestionar proyectos de apoyo para la educación, ya que algunos gestionados en la administración pública son aprobados pero nunca llegaron a su destino.